Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Que la gloria sea para nuestro Dios porque nos permite en esta mañana poder predicar su palabra y asimismo poder defender la sana doctrina, la fe. Así que vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y nos dé su Espíritu Santo para que podamos interpretar correctamente su palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque nos permites en esta mañana poder estudiar tu palabra y así profundizar en ella. Ayúdanos, Señor, a interpretarla correctamente para que podamos inmediatamente detectar el error y así desenmascarar a los falsos maestros que tuercen tu palabra y la manipulan. Bendice este estudio, Señor, que todo lo que se diga sea para glorificar tu nombre y para exaltar tu verdad. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a aceptar tu palabra de acuerdo a como está escrita, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué se trata el estudio? Vamos a hacer un estudio serio, exegético y sistemático del significado teológico de Isaías 1:13. ¿Qué dice Isaías 1:13? Dice así: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Esta palabra abominación es algo que Dios detesta, aborrece. Dice que no traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de sábado, el convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. La palabra iniquidad es otra palabra para referirse a pecado, algo que Dios aborrece, que no lo tolera. Es interesante que aquí dice que Dios abomina la luna nueva y el sábado. Tanto católicos como protestantes han manipulado y torcido esta cita para sostener que guardar el sábado es abominación para Dios y que Dios lo aboliría en un futuro. Por eso es que Dios tiene un nuevo día, dice el católico romano, y este nuevo día es el domingo, el día del Señor. Si usted no me cree que esta es la interpretación que le dan católicos y protestantes, le voy a demostrar con un corto video donde un cura católico manipula Isaías 1:13 para refutar a un pobre hermano adventista humilde que no pudo refutar las enseñanzas de este cura católico, y así que este hermano quedó humillado, podemos decir así, porque este cura católico es un experto en torcer la Biblia y manipularla y sacarla de contexto. Por eso es que es necesario que estudiemos la sana doctrina para poder desmantelar todos estos errores doctrinales que está propagando el catolicismo romano y el protestantismo apóstata. Vamos a ver este corto video, cómo este cura manipula Isaías 1:13. Veamos. Incluso, si usted quiere ver que Dios lo había profetizado en Isaías capítulo 1, versículo 13, búsquelo para que lo vea la profecía. Que Dios lo había profetizado. Dale, búsquelo. ¿Puedo dar chance un ratito? Le estoy respondiendo a la pregunta que usted me hizo. Déjeme responderle la pregunta: ¿por qué se cambia el día? ¿Quién lo cambió? Vamos a ver. No, él quiere esta. De esta, yo quiero esta Biblia. Isaías capítulo 1, versículo 13, donde Dios había profetizado que ya no estaba de acuerdo, que le era abominación ese día de reposo que habla el hermano. Él no lo ha leído, no ha puesto la lupa. Ponga la lupa porque para algo la trajo. Bueno, no puedo. Vamos a verlo. 13. No me traigas vanas ofrendas, No me traiga vanas ofrendas, dice Dios. el incienso me es abominación. El incienso me es abominación, lo rechazo. Luna nueva, Luna es nueva y como él no pone la lupa, yo le pongo a lupita. Luna nueva le es abominación. ¿Y qué más le es abominación para Dios? vamos a seguir. Y día de reposo. ¿Y qué? Día de reposo. Día de reposo, eso que usted quiere guardar, es abominación para Dios. Si ustedes notaron claramente, el cura usó Isaías 1:13 para sostener de que guardar el sábado es abominación. El hermano se quedó mudo
al no poder refutarle este versículo que el cura estaba manipulando para sostener esta pretensión. Así que en este estudio vamos a explicar a profundidad cuál es el significado bíblico de Isaías 1:13 y cuál es el mensaje que Dios quiere transmitir a través de este pasaje. Y veremos en este estudio profundo que el centro de este mensaje es que Dios está condenando la hipocresía y apostasía de Israel, porque Israel al mismo tiempo se había alejado de los mandamientos de Dios y al mismo tiempo profesaba observar las fiestas solemnes y el sábado. O sea, en este texto Dios no está condenando la observancia del sábado, ni de las fiestas solemnes, ni el incienso. El centro de este mensaje es condenar la hipocresía de Israel, porque Israel estaba en gran apostasía y en gran pecado, y al mismo tiempo profesaba estar celebrando las fiestas solemnes. Y esto Dios lo había abominado en este contexto. ¿Por qué razón? Dios jamás aceptará una obediencia parcial, a menos que la hagamos con un corazón contrito y humillado. Pero Israel estaba en apostasía, en rebelión contra Dios, y al mismo tiempo profesando observar las fiestas solemnes, y en este caso también era el sábado. Y para Dios eso era abominación. Una obediencia parcial para Dios es abominación. Para Dios es todo o nada. Vamos a ver en este estudio serio cuál es el contexto de Isaías 1:13. Y vamos a notar que lo que hizo este cura católico es manipular la cita, torcerla para engañar a los incautos que no estudian la Biblia a profundidad. Y en efecto, en el catolicismo romano hay una gran ignorancia de las escrituras. Ellos repiten como loro lo que dicen los obispos, los papas y los curas. No se atreven a estudiar la Biblia a profundidad y creen todo lo que sus líderes dicen. Ahora, vamos a iniciar el estudio. Vamos a ver que Isaías 1:13 y 14 dice así. Lo vamos a leer nuevamente. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, o sea, no lo puedo tolerar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes tienen aborrecidas mi alma. Son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Vamos a ver por qué Dios dijo esto. Y en efecto, esto mismo Dios lo dijo a través del profeta Oseas. Y es porque el pueblo de Israel estaba también en apostasía y también en idolatría. Oseas 2:11 dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, lunas nuevas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y vamos a ver de qué contexto era, porque el pueblo de Israel profesaba observar esta fiesta, pero al mismo tiempo estaba en apostasía y alejado su corazón de Dios y de sus mandamientos. Era una obediencia hipócrita y parcial, y para Dios en ese contexto es abominación tal obediencia. Y vamos a iniciar para ver el contexto de Isaías capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver cuál es el contexto. Y recuerde, hermano, esto a la hora de estudiar un versículo, nunca se olvide. Si usted ve a alguien que le cita las escrituras, ya sea yo, cualquier líder o cualquier persona que se atreva a exponer la palabra de Dios, siempre acuérdense de lo que le voy a decir. Siempre analicen los contextos de cada versículo, porque muchas veces el contexto, y inclusive generalmente, el contexto nos ayuda a entender el significado del texto y qué es lo que quiere decir Dios a través del profeta. El contexto es el arma letal para poder derribar cualquier doctrina y enseñanza errónea. En este caso vamos a desmantelar con la misma Biblia que este cura católico lo que está haciendo es manipular la cita, torcerla y sacarla de contexto. Es un agente de Satanás este personaje, porque lo usa para torcer la Biblia y hacer que la misma Biblia se contradiga. Vamos a leer el contexto. Vamos a ver de que Israel
estaba en grande apostasía. Vamos a ver Isaías capítulo 1, versículo 1 al 5. Noten cómo dice Isaías capítulo 1, versículo 1 al 5. Y vamos a ver cómo Dios se dirige a Israel. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra. Noten que aquí Dios se está poniendo por testigo a los seres celestiales. Porque habla Jehová: crié hijos, hablando de Israel, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Noten que Israel estaba terco. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Cómo estaba Israel en este tiempo? Estaba en apostasía y en pecado. Y no solamente eso, Israel Dios lo describe como que sus manos están llenas de crímenes e injusticias. Esto lo dice Isaías capítulo 1, los versículos 16 y después nos saltamos al 21. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. O sea que estaban en pecado y al mismo tiempo profesaban observar las fiestas solemnes y el sábado. Y dice: ¿cómo te has convertido, oh en ramera? Noten cómo Dios llama a su pueblo Israel ramera. Su apostasía era tan grande que había llegado a comportarse como una ramera. Oh ciudad fiel, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Porque el término ramera siempre se usa en el contexto bíblico cuando un pueblo ha sido fiel y de repente se va con otros amantes. Dios usa el término ramera. Y sigue diciendo: llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. El pueblo de Israel se había extraviado, después de ser un pueblo fiel, había caído en apostasía y sus manos estaban llenas de crímenes e injusticias. Y al mismo tiempo profesaban observar el sábado. Para Dios eso era abominación. ¿Qué otra cosa estaba pasando en este contexto? Era de que también el pueblo de Israel, de tan de grande apostasía que había caído, Dios lo compara como Sodoma y Gomorra. Noten cómo dice Isaías capítulo 1, versículo 10 al 11. Isaías capítulo 1, versículo 10 al 11 dice: príncipes de Sodoma. Noten cómo Dios les dice a los líderes de Israel, a los príncipes, a los sacerdotes: príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de tus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Israel se estaba comportando como Sodoma y Gomorra. Y en ese contexto Dios aborrece una obediencia parcial. Dios es todo o nada. Si nosotros no le entregamos el corazón completo a Dios, Dios no puede recibir esa obediencia. Para que nosotros seamos un olor grato para Jehová, tenemos que alejarnos del pecado. Solamente en este contexto, cualquier servicio, por muy bueno que sea, será grato a los ojos de Jehová. De lo contrario, para Dios es abominación. Y se lo voy a poner de otro modo. Usted puede dar diezmos y ofrendas. Usted puede congregarse los sábados, cada 7 días. Usted puede dejar de comer animales inmundos. Usted puede hacer muchas cosas que Dios se las pide. Pero si esa obediencia no es nacida de un corazón contrito y humillado, de una obediencia genuina, Dios jamás aceptará esa clase de obediencia, aunque lo que estén haciendo es algo que Dios pide. Pero si eso no se hace con un amor y con un corazón agradable ante los ojos de Dios,
Eso es abominación. Y esto estaba pasando con Israel en los tiempos de Cristo. Vivían en pecado, en desobediencia, en injusticia, y al mismo tiempo profesaban que sacrificar corderos, hacer holocaustos, guardar el sábado, celebrar las fiestas solemnes, hacer incienso. Y Dios dice, esto es abominación, no lo tolero, porque para que Dios acepte una obediencia, tiene que ser de un corazón transformado y contristado por el Espíritu Santo. De lo contrario, no sirve de nada eso. Aquí vemos de que esto es lo que estaba pasando con Israel. Se había convertido como Sodoma y Gomorra. La falsa obediencia, Dios la aborrece. Noten cómo dice Primera de Samuel 15:22. Obediencia espuria, Dios la aborrece. Primera de Samuel 15:22. Y esto estaba pasando con el rey Saúl. Noten cómo dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que le agrada más a Dios? Que se estén matando corderos, sacrificios, aunque Dios lo había pedido. Noten este detalle. Dios había pedido esos holocaustos que se hicieran, esas fiestas, Dios lo había pedido, porque era un símbolo del plan de salvación. Pero eso tenía sentido solamente que en obediencia genuina, nacida de un corazón transformado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Y aquí dice Samuel a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y esto se repite en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Noten qué interesante, la misericordia y el amor tienen que ir unidos a los holocaustos y los sacrificios, pero los holocaustos y fiestas solemnes y el sábado sin misericordia y sin un corazón transformado, eso es abominación para Dios. Y eso es lo que está diciendo Dios en Isaías 1:13. Y esto se repite también en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Noten cómo dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millones de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Hermanos, ¿entendieron lo que estaba pasando en el pueblo de Israel? ¿Y por qué Dios les dice, eso es abominación lo que están haciendo? No me traigan más vana ofrenda, ni incienso, ni lunas nuevas, ni sábado, ni sacrificios, ni holocausto. Eso no lo puedo tolerar. Pero ¿cuál es el contexto? Porque el pueblo de Israel se había apartado de los mandamientos de Dios y estaba en pecado y en apostasía. Era una obediencia hipócrita, y en ese contexto Dios condena tal obediencia, porque Dios abomina una obediencia parcial, a menos que se haga de amor y por misericordia, como dice los textos que acabamos de leer. Y saben que la apostasía era tan grande de Israel que Dios llama a Israel a que se arrepientan. Esto lo dice Isaías 1, 18 y 20. Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20. Noten que todo el contexto del versículo 3 estamos leyendo. ¿Qué es lo que dice Dios en los versículos 18 al 20? Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comerés del bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Noten que Dios está llamando al arrepentimiento a Israel. ¿Por qué razón? Porque estaban en abierta rebelión y en pecado, y al mismo tiempo profesando celebrar las fiestas solemnes y guardando el sábado. Eso era abominación, porque Dios abomina la hipocresía y también una obediencia parcial. Ahora, vamos a ver cuál es el problema de Israel.
El problema vamos a ver que no era que las fiestas solemnes, ni el sábado, ni ofrecer incienso. Eso Dios lo había pedido. El problema de Israel estaba en el corazón, porque allí se almacena el pecado. ¿A dónde dice eso? El mismo libro de Isaías nos explica. Noten que Isaías se explica con Isaías. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Noten que era una obediencia hipócrita, eran hipócritas. Se acercan a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. ¿Qué estaba pasando con Israel? Su corazón estaba lejos de Dios, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. O sea que la obediencia que estaba profesando Israel era una obediencia parcial e hipócrita, de boca y de labios, pero el corazón de ellos estaba ¿qué? Lejos de Dios. Dios solamente acepta la obediencia que venga de adentro. Cuando la obediencia viene de adentro, con un corazón arrepentido, lleno de misericordia, y eso solamente lo puede producir el Espíritu Santo morando en el corazón del creyente, es que su obediencia va a ser natural como un arroyo. Esa es la misericordia que Dios había pedido con Israel. Pero Israel estaba en apostasía y al mismo tiempo profesando celebrar las fiestas solemnes y el sábado, porque el problema de Israel era en el corazón, mas su corazón está lejos de mí. Esto estaba pasando con los fariseos en los tiempos de Cristo. Saben de que la historia se repite vez tras vez, generación tras generación. Las generaciones vuelven a cometer los mismos pecados. Israel, los judíos en los tiempos de Cristo, también padecían de este mismo pecado y apostasía silenciosa. Los judíos en los tiempos de Cristo, igual como los israelitas, condenaban a los gentiles llamándoles perros, cerdos y piedras, porque los gentiles eran idólatras, pero los judíos eran más idólatras que los gentiles, porque aunque los judíos no tenían ídolos físicamente hablando, pero ellos mismos se idolatraban, los judíos. Los judíos se llenaron tanto de hipocresía y de una ceremonia superficial, de una obediencia solamente en letras, sin el espíritu, que cuando vino Cristo, Cristo condenó esa clase de obediencia parcial, esa obediencia que solamente se basaba en sacrificios y ceremonias externas, sin un corazón transformado. Y vamos a ver de que lo mismo que estaba pasando en los tiempos de Israel, en su apostasía, que iniciaba en el corazón, esto mismo estaba pasando con los judíos apóstatas en los tiempos de Cristo. Profesaban observar las leyes de Dios, pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios. ¿A dónde dice eso? Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8. Respondiendo, él les dijo, noten que aquí Jesús cita al profeta Isaías, porque la historia se repite. Respondiendo él y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. ¿A dónde está escrito? Isaías 29:13. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el lavamiento de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otra cosa semejante. ¿A dónde estaba el problema de Israel? Que eran hipócritas, porque el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Esto mismo estaba pasando en los tiempos de Isaías. Profesaban guardar las fiestas solemnes, hacer sacrificios y holocaustos, profesaban guardar el sábado, pero su corazón estaba lejos de Dios. Dios estaba condenando la hipocresía de Israel, esa obediencia a medias, esa obediencia que no era producida por un corazón transformado. Eso era abominación para Dios. No es que Dios esté diciendo yo aborrezco mi sábado, ya no guarden mi sábado porque el sábado es abominación. Esto se contradice con la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Si nosotros creemos de que Isaías 1:13 está diciendo textualmente que Dios aborrece su día santo a través de Isaías, eso contradice al mismo Dios a través del profeta Isaías.
Porque vamos a ver que el mismo libro Isaías, Dios a través del profeta Isaías, exalta a quienes obedecen el sábado. Noten cómo dice Isaías 58, versículo 13 al 14. Noten que el mismo libro Isaías estoy usando. Por eso es que una cita jamás se debe de aislar de su contexto. Y recuerden que este es el arma letal de los falsos maestros, como este sacerdote. Siempre ellos usan citas aisladas del contexto y las manipulan y las tuercen. Aquí vimos de que cómo Satanás está usando a este cura católico para engañar a los mismos católicos y para dejar humillado a este mismo hermano adventista que se quedó mudo. Isaías 58, versículos 13 y 14 nos dice que guardar el sábado es una delicia. Note cómo dice. La versión Jerusalén voy a leer. Si apartas del sábado tu pie de hacer tu negocio en mi día santo y lo llamares sábado, delicia. Pero noten que Isaías 1:13 había dicho que eso era abominación, porque el contexto es bien diferente. ¿Era abominación en qué contexto? Cuando se hace con una obediencia parcial y sin un corazón humillado. Dios solamente acepta la obediencia que venga de adentro del corazón transformado. Pero ahora vemos de que ahora Dios dice que los que obedecen el sábado y lo llaman delicia al día santo de Yahweh, honorable. Noten que aquí no se le llama abominación, aquí dice que es honorable, delicia, y lo honras, evitando tus viajes, no buscando tus intereses ni tratando asuntos. Entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré cabalgar sobre los altosanos o sobre las alturas de la tierra. Significa eso. Te alimentaré con la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Noten que aquí está dando una bendición a los que obedecen el sábado de Jehová honorable, que es una delicia. Noten que es bien interesante leer los contextos. ¿Cómo es posible que Isaías 1:13 se contradiga con esto? No hay ninguna contradicción. Isaías 1:13 está hablando en un contexto específico y es condenando la hipocresía de Israel. Noten cómo dice Isaías 56, versículos 2 y 7. Aquí Dios dice algo muy interesante. El mismo libro Isaías. Noten que estamos usando el mismo libro de Isaías. Dichoso el hombre que haga esto. El hombre que persevera en ello, guardándose de profanar el sábado, guardando su mano de hacer todo malo. Noten que aquí dice que es dichoso el que guarda el sábado. No es abominación guardar el sábado, aquí dice que es dichoso. Y sigue diciendo, no diga, y aquí dice, y el extranjero que se adhiera a Jehová o a Yahweh, no diga, de cierto que Yahweh me separará de su pueblo. No diga el eunuco, soy un árbol seco. Pues así dice Yahweh respecto a los eunucos que guardan mis días sábado. Y Elín, aquello que me agrada y que mantienen firmes en mi alianza. Yo he de darles en mi casa y en mis muros monumento y nombre mejor que los hijos e hijas. Nombre eterno les daré que no será borrado. Noten a los que van a guardar el sábado, tanto a naturales judíos como a extranjeros. Aquí dice eunucos. En cuanto a los extranjeros adheridos a Yahweh para su ministerio, para amar el nombre de Yahweh y para ser sus siervos, a todo aquel que guarde el sábado sin profanarlo y a los que se mantienen firmes en mi alianza, yo les traeré a mi santo monte y les alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos, noten que aquí se mencionan otra vez los holocaustos. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos sobre mi altar. ¿Pero por qué? Porque esta obediencia iba a ser ¿qué? Natural, producida por un corazón transformado y por amor. Por eso es que iban a ser dichosos. Y sigue diciendo, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Noten qué interesante. Aquí vemos que Dios a través del profeta Isaías está diciendo una bendición sobre aquellos que guarden el sábado. ¿Cómo es posible que estos textos o el mismo profeta Isaías se contradice en Isaías 1:13? Porque es sencillo. Ya vimos cuál es el contexto de Isaías 1:13. Pero vemos de que el mismo profeta Isaías está diciendo que los que guardan el sábado son bienaventurados. Y no solamente el natural, sino también el extranjero que se aferra a Jehová.
será bienaventurado, dichoso. Y no solamente eso, los sacrificios que se hagan en la casa de Jehová serán gratos a Jehová, porque se están haciendo como con una obediencia legítima de un corazón nacido de nuevo, porque la transformación y la obediencia inicia aquí, no en la letra, sino en el espíritu. Ahora, vamos a ver que esto también lo dice Isaías 66, versículo 22 al 23. El mismo libro de Isaías, al final, dice que aún los hijos de Dios en la tierra nueva también seguirían guardando el Shabbat en conmemoración a la creación de Dios, y todos iban a ir a adorar a Dios en día sábado. Noten cómo dice Isaías 66, versículos 22 al 23, dice: porque así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen en mi presencia, oráculo de Yahweh. Estoy leyendo la versión Jerusalén, BJ, versión católica. Porque así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán en mi presencia, oráculo de Yahweh, así permanecerá vuestra raza, vuestro nombre. Así pues, de luna nueva y de sábado en sábado vendrá todo el mundo a postrarse delante de mí. ¿Cómo es posible que estos textos digan lo contrario a la interpretación que le está dando este cura católico a Isaías 1:13, y como lo hacen también muchos protestantes para desvirtuar la validez del sábado y llamar abominación al día del Señor? Esto no puede ser así. Esto es una interpretación errónea sacada de contexto, porque la misma Biblia, inclusive el mismo libro de Isaías, nos ayuda a entender cuál es el significado y el contexto de Isaías 1:13. Pero los indoctos y ignorantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Y como el proletariado, el populacho no estudia, se arrastran y se dejan arrastrar por estos falsos maestros que engañan a los incautos porque no estudian las escrituras a profundidad. Contradicción católica, para terminar. El catolicismo romano es una mezcla de mentiras y verdades. Con razón, Apocalipsis 18 y 17 se le llama la gran ramera Babilonia, que se deriva de confusión. El catolicismo romano es una mezcla de mentiras y verdades, que esto es el secreto de su engaño, un letal veneno, mezcla de verdades con mentiras, mucha verdad con un poco de mentira, y inclusive ni tan siquiera enseñan mucha verdad, enseñan más mentiras que verdad. La contradicción católica romana, ¿dónde está? Noten qué interesante. Vamos a ver, cuando un católico les tuerza Isaías 1:13, que dice así, vamos a leer Isaías 1:13, dice: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. El que dice, antes de decir luna nueva y días de reposo me es abominación, dice, el incienso también me es abominación. Ahora, aquí acorrale a un católico. El hermano adventista que estaba dialogando o debatiendo con este cura católico no tenía experiencia en las escrituras, y era bien sencillo acorralar a este sacerdote y hacer lo que él mismo se refutara su falsa enseñanza de manipular Isaías 1:13. ¿Dónde está? El cura católico decía que el sábado es abominación para Dios, pero resulta que en ese mismo versículo se habla de incienso, me es abominación para Dios. Ahora, ¿qué es lo que ofrecen los sacerdotes católicos en las misas? Ofrecen incienso. Pero ¿por qué a eso no le llaman abominación lo que hacen en la misa? Porque en el mismo texto dice que también el incienso me es abominación. ¿Por qué este cura católico le aplicó solamente la palabra abominación al sábado y no al incienso, cuando ellos mismos hacen incienso en las misas? Ustedes pueden ver que cuando están oficiando la misa, los sacerdotes católicos y los papas consiguen un incensario de oro así y lo mecen en la misa. Ese incienso que ellos dicen de que eso tiene que ver con el santuario. Pero ¿por qué eso no se lo aplican, que es abominación, cuando Isaías dice también que el incienso me es abominación? Aquí vemos de que Satanás es experto en manipular la Biblia. Satanás lo que quiere es atacar solamente la verdad del sábado, el cuarto mandamiento. ¿Por qué lo demás no se fijó? Solamente usó esa cita para hablar de que el sábado es abominación,
pero ahí se menciona también el incienso. Hermanos, la Biblia es clara. No hay necesidad que la malinterpretemos, porque la misma Biblia se explica. Vimos que el contexto de Isaías 1:13 no es la interpretación que este sacerdote católico le dio al texto. La interpretación de Isaías 1:13 es condenar la hipocresía y la obediencia parcial de Israel. En ese contexto Dios aborrece tal obediencia parcial, porque Dios solamente acepta aquella obediencia que sea de misericordia, que sea por amor, transformados por un corazón que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y esto estaba pasando en los tiempos de Isaías, y por eso Dios abominaba no sus fiestas ni su día santo, sino era las prácticas pecaminosas que Israel estaba cometiendo y al mismo tiempo profesando obedecer a Dios. Eso es hipocresía, y para Dios eso es detestable. Es todo o nada. La hipocresía es lo que Dios detesta más que cualquier otra cosa. Por lo menos deberíamos de manifestarlos tal como somos, no aparentar lo que no somos. Dios abomina eso. Dios lo que quiere es obediencia, misericordia, más que sacrificios, porque la obediencia genuina es aquella que nace de un corazón contrito y humillado. El amor es el vehículo, la misericordia es el vehículo que mueve y dirige toda clase de obediencia hacia Dios. Si no hay amor, no hay una obediencia legítima. Y se lo voy a demostrar con dos textos bíblicos para culminar. Juan 14:15. Y vamos a ver que está explícito el principio del amor. Juan 14:15. Dice Jesucristo aquí: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y lo dará otro consolador. ¿Quiénes son los que tienen el consolador, que es el Espíritu? Los que guardan sus mandamientos. Y los que guardan sus mandamientos son los que aman a Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Noten que sin amor no hay legítima obediencia. Esto lo repite el apóstol Juan en su carta, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 al 5. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero vamos a ver qué es lo que mueve su obediencia legítima. No solamente basta profesar, sino también Dios quiere una obediencia legítima. Pues este es el amor de Dios. Noten que aquí está el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles de guardar. Porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pero me acabo de recordar de otra cita donde corrobora esto, que la verdadera obediencia es aquella que es movida por la misericordia y el amor. Romanos 13, versículo 10. Noten cómo dice el apóstol Pablo. Romanos 13, 10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué era lo que estaba pasando con Israel en los tiempos de Isaías para que Dios les haya dicho: no me traigáis más vana ofrenda, mi incienso, mi esa abominación, luna nueva, días de reposo, no los puedo tolerar? ¿Qué es lo que estaba pasando? Israel estaba en grandísimo pecado, en apostasía y rebelión, y en su corazón no había una transformación. Eran hipócritas y Dios condenaba tal obediencia. No era que estaba condenando su día santo, no era que estaba diciendo que el sábado es abominación. ¿Cómo es posible que esté diciendo Dios que el sábado es abominación si es un mandamiento que conmemora la creación de Dios? Es un mandamiento que identifica a Dios como creador de los cielos y la tierra. ¿Cómo es posible que Dios le vaya a llamar a su día santo a uno de sus mandamientos abominación? ¡Qué tremenda ignorancia de católicos y protestantes manipuladores de la Biblia!
advertencia contra estos errores, hermanos. Estudien, siempre analicen los contextos de cada versículo para que vean la hilación y puedan interpretar el texto correctamente basado en el contexto. Nunca se olviden, un texto sin su contexto es un pretexto. Aunque estos falsos maestros les citen la Biblia al derecho y al revés, asegúrense de que esas citas están de acuerdo o interpretadas de acuerdo al contexto del versículo para ver qué es lo que quiere decir el texto, porque si no vamos a ser arrastrados por falsos maestros engañadores que están manipulando la Biblia y torciéndola para enseñar errores y enseñanzas doctrinales. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas y engaños. Nos hemos dado cuenta cuál es el significado de Isaías 1:13 y nos hemos dado cuenta que una obediencia parcial, una obediencia hipócrita jamás será aceptada a tu voluntad, porque es abominación. Tú quieres una obediencia legítima que nazca del amor y de la misericordia, de un corazón contrito y humillado por el poder del Espíritu Santo. Ayúdalo, Señor, a no ser como los fariseos ni como el Israel apóstata, que ofrecían una obediencia parcial, una obediencia solamente externa, basada en sacrificios y ceremonias externas, pero que en ellas no había misericordia ni amor. Bendícelo, Señor, en esta tarde, que todo lo que se haya predicado sea para glorificar tu nombre y que los hermanos que van a escuchar tu palabra puedan reconocer esta verdad bíblica y puedan defender esta verdad y desenmascarar también estos falsos maestros. Gracias, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.